Buenas tardes, mi nombre es Sharon Julio Campo Aguilar, estudio Administración de Empresas. El día de hoy vamos a hacer una exposición sobre la contratación pública. Es la unidad 3. El título de esta unidad es la identificación y conceptualización de los contratos privados en Colombia. En este grupo nos encontramos Andrés Morales, Sharon Campo, Andrés Valencia, Lizeth Díaz y Andrés Vargas. Como podemos ver, existen varias clases de contratos, entre ellos se encuentran los contratos civiles nominados. Estos contratos expresamente son reconocidos y regulados por la ley y tienen un nombre específico como son los de compraventa, los de arrendamiento y los de mandato. Esos contratos pues son pagados y pues las partes se obligan pues como a cumplir con sus obligaciones. Otra clase de contrato civil es un contrato civil innominado. Esos contratos no expresan regulación por la ley, sino una definición, una estructura específica. Son un contrato mutuo donde una parte presta dinero a otra parte con la obligación de devolver la misma cantidad en el futuro, pero sin intereses específicos establecidos. Los contratos comerciales. Esos contratos son utilizados en el contexto de actividades comerciales y empresariales, como son los contratos comerciales nominados, que son contratos que son reconocidos y regulados y con una estructura específica, como son los contratos de compraventa mercantil, que son regulados por el artículo 519 y 525 del Código de Comercio, y pues esos son los que regulan la compra y la venta de bienes para actividades comerciales. El contrato de transporte mercantil, pues es el artículo 948 y el 1001 del Código de Comercio, y pues este contrato pues habla de los transportes, que es un acuerdo en el que el transportista se compromete a trasladar mercancías de un lugar a otro, pues pagando una tarifa. Un contrato de seguro, pues estos contratos los rige la ley, el artículo 1051 y 1179 del Código de Comercio. Los contratos comerciales innominados no expresamente son regulados por la ley ni sin definición y estructura específica. Los contratos laborales. Los contratos laborales en Colombia están regulados principalmente por el Código Sustantivo del Trabajo y disposiciones complementarias. Estos contratos son utilizados para establecer relaciones laborales entre empleador y empleados. Los contratos comerciales en Colombia pueden incluir una variedad de acuerdos, como son compraventa mercantil, arrendamiento financiero, contrato de distribución, contrato de suministro, contrato de transportes y contrato de seguros, entre otros. Y los contratos laborales están regulados por códigos, aunque también se aplican normas especificadas relacionadas con la seguridad social y la contratación pública. Los tipos de contratos. El contrato a término indefinido tiene una duración especificada, no tiene duración especificada y puede ser terminado en cualquiera de las partes por previo aviso. El contrato a término fijo tiene una duración específica y termina automáticamente al final de que se acaba el periodo del contrato, a menos pues de que las partes en común acuerdo pues tengan su renovación del contrato. Y un contrato de obra o labor se celebra pues para la ejecución de una obra y termina una vez se termina la tarea que quedaron por hacer. Los incumplimientos de los contratos privados. En esto pues podemos decir que existen diferentes perjuicios como es la pérdida de la confianza, los daños y perjuicios, la ejecución forzada, restricción de contratos, intereses y las multas, costos legales, pérdida de bienes, daño reputacional, litigio y pues como podemos ver la ley colombiana tiene disposiciones específicas sobre cada uno de los contratos y las consecuencias que exactamente dependen de la naturaleza del contrato y pues según las cláusulas especificadas incluidas y los factores que también intervienen en ellas. Muchas veces el incumplimiento de los contratos lo que hace con las personas es que cobran multas por este incumplimiento. Buenas tardes, mi nombre es Lizeth Díaz y voy a hablar sobre em, qué principios se aplican en los contratos, en los diferentes contratos privados. Bueno, tenemos varias como principio de autonomía, también tenemos la obligación del cumplimiento, el principio de la buena fe, el principio del interés, el principio de la interpretación favorable, al principio de la resolución del contrato, las cláusulas penales, las infusiones, la mediación y el arbitraje. Esos son los principios, entre otros principios, que
componen los contratos privados, que aplican para los contratos privados. Por otra parte, vamos a hablar sobre el lucro cesante y el daño emergente. Eh, el lucro cesante y el daño emergente son conceptos fundamentales en la evaluación de daños y prejuicios en lo ilícito. Aunque ambos términos se refieren a pérdidas económicas, tienen significados distintos. Por ejemplo, el daño emergente se refiere a la pérdida o el deterioro patrimonial que sufre una persona como consecuencia directa de un hecho ilícito o del incumplimiento de un contrato. Em, por ejemplo, podemos decir que el contratista incumple un contrato de construcción, lo que lleva a la construcción que no se contemple según lo acordado. El daño emergente podría ser el costo adicional que el prioritario debe incurrir para contratar a otro contratista y finalizar la construcción. El lucro cesante habla sobre la pérdida de beneficios o ganancias futuras que una persona deja de percibir como resultado del hecho ilícito o el incumplimiento de un contrato. Es la privación de una ganancia que se esperaba obtener. Entonces, por ejemplo, podemos tener si la construcción se retrasa debido al incumplimiento del contratista, el propietario podría perder ingresos esperados por alquileres o ventas que se realizaron a tiempo. Eso sería como la definición. También vamos a hablar sobre la responsabilidad civil y la contractual y extracontractual. La responsabilidad civil y la extracontractual se refiere a dos tipos distintos de responsabilidades legales que pueden surgir en diferentes situaciones, ya sea por el incumplimiento de un contrato o por la comisión de un acto ilícito fuera del ámbito contractual. Les voy a dar como la definición. Entonces, la responsabilidad civil contractual se refiere a la obligación que tiene una parte de compensar a otra por los daños y prejuicios causados debido al incumplimiento de un contrato. Este tipo de responsabilidad surge cuando una de las partes no cumple con las obligaciones establecidas en un contrato. Y la responsabilidad civil contractual, también conocida como responsabilidad aquiliana, se refiere a la obligación de indemnizar por los daños y prejuicios causados por los actos ilícitos que no están vinculados a un contrato. Muchísimas gracias.